La palabra de Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha amado, nos ha ayudado y todavía nos quiere dar y decir aún más, porque así es nuestro Dios. No se queda con nada, no se detiene su mano. Él siempre quiere extender su amor, su gracia, su misericordia, su reino en nuestros corazones. Y entonces quiero dar gracias a Dios por eso, que ese carácter que tiene Él y por esta oportunidad que Él nos da de escuchar su palabra. Vamos a hacer una oración para que el Señor esté tomando control de cada palabra que salga de mi boca, para que cada lectura que hagamos en nuestro corazón es suficientemente sensible, dispuesto para que recibamos. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de usted con esta necesidad, Señor, de atender a su palabra, con esta necesidad de corregir nuestros corazones, con esta necesidad, Señor, de que seamos llenos de usted, mi Señor. Ayúdenos, Padre Santo, para que así suceda esta noche en este lugar y cada uno de nosotros podamos recibir su palabra, mi Padre Santo. Ayúdenos que nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, mi Dios, esté concentrado en recibirle a usted su palabra, su enseñanza. Bendito sea su nombre, Señor. Ayúdeme para que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por usted. Bendito Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 13. Es una escritura que hemos leído varias veces el mes pasado. Vamos a volver a dar otra repasada. Mateo 5:13. Dice ahí: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, hollada por los hombres. Quiero, vamos a poner esta misma escritura, pero en TLA. Hay un sentir especial. ¿Alguien la tiene por ahí en su teléfono que nos pudiera leer fuerte en voz alta? No, Jesús, por ti. Fíjate que está diciendo, ustedes son como la sal que se pone en un horno de barro. Yo no sabía que la sal tenía ese uso en los hornos de barro. Yo no entendía que, o sea, yo nada de información respecto a los hornos de barro. Yo estaba leyendo esta escritura y estaba viendo varias versiones y pensaba, a ver, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué el Señor ocupa esa ilustración? Usted, no sé si ya se dio cuenta, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando le habla a la gente, le habla con cosas que la gente tenía en común o tenía muy a la mano, tenía de manera cotidiana para que nos pudiera caer el 20, pues, ¿no? Esa es la manera en la que el Señor Jesucristo compartía a la gente. Y entonces dice, como la sal en el horno de barro. Entonces me puse a investigar un poco al respecto de esa situación y resulta que cuando uno construye un horno para hacer pan o para cocer cosas, necesita ponerle un piso de sal. Y luego ya después, o sea, no sé muy bien, pero se construye una plancha, después se le pone una capa de sal y después ya se le ponen los tabiques y ahora sí el horno funciona bien. ¿Qué pasa si no se le pone sal, si no se pone ese piso de sal? Pues el horno también calienta, pero no tanto. De manera que la sal tiene una propiedad conductora. Hay elementos que son aislantes y hay elementos que son conductores. Los aislantes, pues podríamos pensar, no sé, en el unicel, ¿no? Como es el más común. Uno le echa café caliente al vaso y uno no se quema. Pero si tu vaso fuera de vidrio, pues ya sientes pues que te quema, ¿no? Pues resulta que la sal no es aislante, la sal es un conductor. Entonces tú pones fuego en el horno y como tiene esa capa de sal,
lo que hace la sal es que recibe calor y luego ese calor que ya recibió lo transmite, lo conduce. Y entonces resulta que si tu horno no tiene sal, se cose o se quema, pero no se cose lo de adentro porque no pasa bien el calor, ¿no? Una onda así. Por ahí investigué que el punto de fusión de la sal es de 800 grados centígrados. Entonces, 800, hermano, o sea, no necesitamos tanto para cocer un pan o para usar un horno, ¿no? Por ahí investigué rápido, no vi mucho, pero decían que se necesitaban 180 grados, 220, 250, 380 grados, fue como la temperatura que yo encontré más alta para poder cocer algo en un horno. Entonces, la sal tiene capacidad, su punto de fusión de 800 grados. O sea, si tú le das menos de 800, la sal, como si nada, sigue recibiendo calor y lo importante, sigue transmitiendo ese calor que recibió. Entonces, fíjate cómo dice la escritura. La sal, dice ahí, ustedes son como la sal que se pone en un horno. Pero si la sal pierde su propiedad, vamos a ir con él. O sea, si la sal deja de recibir el calor y transmitir ese calor, pues ya, ¿para qué está ahí esa sal allí? No sirve, no funciona. Entonces, nosotros somos llamados a ser la sal y la luz, ¿no? La sal de la tierra, dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, nuestro Señor Jesucristo puso lo necesario para que tú y yo funcionemos como la sal de la tierra, y de ahí no tenemos que tener duda. Es decir, todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a ser sal. Y en el contexto de esta versión TLA es a recibir el calor y a transmitirlo. ¿De quién recibimos el calor? De Dios, está claro, ¿no? ¿Y a quién le transmitimos ese calor? ¿A quién? A las demás personas. Nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo un llamado a funcionar como conductor de su palabra, como conductor de su bendición. Usted no sé si hizo este experimento en la secundaria, a mí me tocó hacerlo. Pusimos una tina con agua, un circuito eléctrico con un poquito ahí en medio, la tierra conectada y la corriente con los cables sueltos, ¿no? Y entonces lo metíamos en el agua para ver si se prendía el foco. ¿Usted lo hizo ese experimento en la secundaria? ¿No? Bueno, se necesitaba que el agua fuera agua limpiecita, destilada, si de ser mejor. Ah, mira, ahí está la versión. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, si la sal no transmite ese calor, ya no sirve para nada, sino porque la tiren en la calle, a la calle y la gente la dice. O sea, para nada sirve eso. Estaba hablando del experimento en la secundaria. Yo no sé si usted lo hizo, pero lo que pasaba era, ¿quién sí lo hizo? ¿Qué pasaba? ¿Se prendía el foco con el agua limpiecita? ¡No! Contrario a lo que vemos en las películas, ¿no? Que echan la tostadora a la bañera y electrocutan al que quieren asesinar o al que se quiere suicidar. Bueno, si se está bañando con agua limpia, no pasa. No transmite el agua la electricidad. Pero si a esa agua le echa sal, de hecho, en mi caso, lo que que el maestro que estaba ahí dirigiéndonos, dijo, échenle poquita sal, y le echamos poquita sal al recipiente de agua y se menele. Y entonces el foco empezó a prender poquito. Entonces dijo, a ver, échenle más sal. Y le meneamos y empezó a prender otro poquito. A ver, échenle un chorro de sal y ya prendió bien. Es decir, la conductividad que se genera en el agua es por las... Hay una explicación de los electrolitos y los quién sabe qué, ¿no? Datos, cationes y aniones y no sé qué, que ya se me olvidó toda esa explicación. Pero bueno, la onda es de que la sal logra que el agua sea conductor de la electricidad, de la energía esa, de la fuerza. Y es chistoso
Porque si tú ponías los dos cables en la sal, ¿qué crees que pasaba? ¿Prendía el foco o no? No prende el foco. Es decir, la sal puede transmitir cuando está en el agua. La sal transmite calor, antes es expuesta al calor. Pero la sal por sí sola no transmite la electricidad y no transmite calor, no tiene energía. Entonces, entiendo pues que el Señor Jesucristo, pues, súper inteligente, o sea, le da el clavo con lo que quiere decir, porque dice, primero tienes que exponerte al calor. Y una vez que estás lleno de ese calor, lo puedes transmitir. En el agua, y ahí es un choro ya nada más que yo me aventé, a lo mejor es correcto, ¿no? Escúchenlo con sus, ¿cómo se dice? Con sus reservas. Si el agua fuera el Espíritu Santo y la sal nosotros, igual funciona, ¿no? Después de estar sumergidos, llenos, empapados del Espíritu Santo, se da la transmisión de la electricidad, pero nosotros solitos no se logra nada, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el Señor Jesucristo entiende de ciencia, lo tiene claro él, pues él hizo todas las cosas. Y entonces cuando pone el ejemplo, la sal en el horno, y cuando luego uno entiende la sal en el agua, dices, pues claro, con razón el Señor ocupa esta situación. Por eso pone estos ejemplos. Dice, pero si la sal pierde su propiedad, si tú y yo no le respondemos al Señor para llevar su palabra, dice ahí, no sirve sino para que se deseche, para que se abandone, para que... Fíjate qué le pasó a Elí. Vamos a leer 1 Samuel, en el capítulo 2. Un ejemplo de alguien que perdió la propiedad de la sal. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Quiero leer primero el versículo 12, como para entrar en contexto. ¿Ya está usted ahí? 1 Samuel 12. Dice, bueno, mi Biblia tiene un subtítulo y dice, el pecado de los hijos de Elí. Entonces el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y cuando se habla de impiedad, a lo que se refiere es a incredulidad, se refiere a irreverencia, se refiere a que no se le da la honra adecuada. Entonces, Elí, el sacerdote, tenía sus hijos, Ofni y Fines, y dice ahí que estos hijos, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Luego nos pasamos al versículo 27 de ahí mismo, y dice allí, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mí, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Ahorita seguimos leyendo, vamos a detenernos un poco ahí. Lo primero que dice, y yo escogí, es decir, el Señor hace una elección, Él toma la decisión de quién. Si nosotros entendemos la escritura primera que dice, vosotros sois la sal del mundo, está en el mismo contexto. El Señor ya lo escogió, fue la decisión de Dios.
yo no sé por qué nosotros sí y el otro no. Yo esa pregunta se le he hecho muchas veces al Señor. Orando, me acuerdo pues, cuando yo no era salvo, éramos un grupo de más o menos como de 10 personas y 10 éramos iguales, con los mismos sueños, con las mismas inquietudes, o sea, todo era lo mismo y Dios me escogió a mí. O sea, no tenía nada diferente, yo no sé qué pasó. Pues alguien oró por mí seguramente y por los demás no sé, pero o sea, dentro de esos 10, el Señor dijo a Asael. Y bueno, fui un rebelde porque no respondí al llamado de manera inmediata, pero el Señor pues siguió ahí hablándome y hablando y hablándome. Y entonces dice, yo escogí. Entonces Dios ya te escogió a ti. ¿Por qué? No lo sé, pero ya te escogió a ti. ¿Para qué? Pues para hacer sal. Entonces tú no tienes que dudar de ese llamado y tú tienes que responderle a Dios porque Elí no estorbó a sus hijos de la maldad que había en ellos, en su corazón, en su pensamiento. Ni siquiera los instruyó porque dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo es que, o sea, por qué se logra que no conozcan quién es Jehová si son los hijos del sacerdote? Pues, pues el sacerdote no le puso la atención necesaria a estos hijos, ¿no? Y los hijos, bueno, también tienen su rebeldía, pero es que ahí hubo de las dos partes. Digo, aquí a quien están regañando es Elí, no a los hijos. Dice que el varón de Dios llega delante de Elí a decirle, ¿sabes qué? Abusado. Aquí hay una situación. Cuando tú y yo somos llamados a ser sal y nosotros no estamos transmitiendo el calor que hemos recibido de parte de Dios, o no hemos recibido el calor por no haber estado expuestos a la presencia de Dios, entonces nos pasa la misma situación. Va a haber gente a nuestro alrededor que va a decir, y no conoce a Jehová. Y entonces a ti se te tiene que botar el tapón de la cabeza y decir, pero ¿por qué no conocían a Jehová si son mis hijos o si son mis hermanos o si son mis parientes? Alguien tuvo que haberles que hablado de Dios. Pues ¿quién es ese alguien? Pues tú, hermano, tú mero. O sea, ¿por qué los hijos de Elí no conocían a Jehová? ¿Por qué ese que está cerca tuyo no conoce a Jehová? Pues porque has perdido tu propiedad de sal. O la estamos perdiendo, o no la estamos ejerciendo. Y la razón dice ahí, el 28 dice, no, el 29, y has honrado a tus hijos más que a mí. Y has honrado a tus hijos más que a mí. A veces esa situación nos pasa a nosotros. No sé si cuando yo leí esta parte, luego me retachó a Juan 3:19, cuando dice, vamos a leerla. Ponle un separador allí y otra regresamos. A Samuel, digo, a Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A mí me suena que es exactamente la misma escritura. Honraste más a tus hijos que a mí. Esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Cuando el Señor nos está llamando a hacer sal, a transmitir el calor, tú puedes amar más tu reputación que a Dios. Y entonces se habla de un tema de controversia. Y entonces dices, no, pues yo voy con la corriente porque no vaya a decir que yo soy el retrógrada, el misógino, el santurrón o el aleluyo, el homofóbico. Y entonces mejor me quedo callado. No me meto con nadie, nadie se mete conmigo, me llevo la fiesta en paz.
Hermano, estás perdiendo tu propiedad de sal. Ese es el problema. Porque si tienes tu propiedad de sal, transmites el calor. Es decir, transmites la bendición que has recibido de parte de Dios. No la aíslas, no la detienes, sino que la transmites. La sal, después de haberse calentado, no puede decir, bueno, y entonces yo estoy calientita, soy calientita, pero los demás de mí, alrededor de mí están fríos. No se puede. Si la sal está caliente, lo que esté pegado a ella se calienta. Eso sucede en el horno, se cose el pan, se cose que metas al horno. No sucede al revés. Por eso a los hornos se les pone la sal. Por eso el Señor ha decidido que el mundo conozca el evangelio por la locura de la predicación, pero de ti, de mí, no por algún agente extraño. No para que cuando haya temblor la gente, Diosito, no sé qué. Así no se salva la gente. La gente se salva por la predicación del evangelio. Estamos perdiendo nuestra propiedad de ser sal. O estamos siendo sal. Seguimos leyendo en el versículo 30. De Samuel, sí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice ahí. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Es decir, estas palabras vienen después de que Elí perdió su propiedad de sal. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me y los que me desprecian serán tenidos. ¿Tú quisieras estar en los zapatos de Elí cuando se le dicen estas palabras? No, que no. Pero estamos en peligro de vivir la misma situación que vivió Elí. Todos. No hay ni uno que diga, no, hermano, yo sí ando bien. No, mi hermano, todos tenemos ese mismo peligro de perder nuestra propiedad de sal y que diga el Señor, ¿sabes qué? Yo te había escogido para esta y aquella bendición. Yo te tenía en unos planes grandes. Yo deseaba que tú fueras para allá, que hicieras esto, que hicieras lo otro, que tu familia, que tus hijos, que tu herencia, que tus padres. Pero ahora digo, nunca tal yo haga, dice Señor. ¿No sientes así como, dices, ay, perdóname, Señor? No sientes ya ganas de arrepentirte, de escuchar o de saber que tu vida está en peligro, de que el Señor nunca tal yo haga, de todas las bendiciones que hemos leído en la Biblia y que le hemos dicho, Señor, yo arrebato esa bendición para mí, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero responderte, y que el Señor te diga, ¿qué crees? Nunca tal yo haga. Pues es para ponernos a temblar. Pero ya, no que te pongas a temblar mañana o al rato. Ya, ahorita. Tú tienes que decirle, Señor, perdóname. No quiero perder mi propiedad de sal. No quiero perder el llamado que tú has hecho hacia mi vida. Señor, si tú desde que me concebiste tenías planes grandes para mí, sabías que podía yo transmitir tu evangelio, sabías que podía ser la bendición a esta y a aquella persona, pero amaron más las tinieblas que la luz. Pero honraste más a tus hijos que a mí, le dijo a Elí. ¿A quién estás honrando más que a Dios? ¿A quién le estás creyendo más que a Dios? ¿Quién está siendo más importante en tu vida que Dios? Búscalo, identifícalo, encuéntralo, porque de eso necesitamos arrepentirnos ya, ahorita, porque estamos en peligro. Porque dice que si la sal pierde su propiedad, no sirve más que para ser desechada, pisada por los hombres. ¿Sabes qué le pasó a los hijos de Elí? Murieron. Y la descendencia de Elí, nada. Por eso se llama el libro de Samuel, no el libro de Elí.
¿Te gustaría que eso pasara con tu nombre? ¿Con tu persona? Que lo que se iba a escribir de ti, que las maravillas que Dios tenía planeadas hacer por medio de tu ministerio, de tu persona, de tu inteligencia, de tu tiempo, de todas las capacidades que Dios te dio, se borren y se pongan, mejor pon al otro, al que sigue, porque a este no respondió. O sea, cuando yo estaba leyendo esto, pues me estaba arrepintiendo a cada rato. Decía, perdóname otra vez, Señor. Señor, otra vez, perdóname. No podemos continuar con lo mismo. No podemos pensar que no pasa nada, que ahí la llevamos más o menos bien, guardándonos un pecadito por acá, o dejando de hacer aquello, o no metiéndome con los demás. Porque si la sal pierde su propiedad, no sirve para nada más que para ser desechada. ¿Cuál es el plan en tu mente cuando desobedeces a Dios? ¿A qué le tiras en tu vida? O sea, desobedecemos porque nos creemos más inteligentes, o porque la podemos esquivar, o porque podemos hacer algo, pero es una mentira. Estamos perdiendo nuestra propiedad de sal. Porque el Señor nos bendijo y nos salvó con un propósito, y ese es extender su reino. Y necesitamos comprometernos, santificarnos, ser fieles a nuestro Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque si entonces tú vas y dices, ok, entonces a partir de ahorita voy a hacer y a deshacer. No, espérate, mi hermano, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas ponerte a cuentas con Dios y necesitas ponerte bajo la cobertura de Dios, decirle, pastor, entendí esto y ahora ¿cómo puedo servir? Hermano, ¿cómo puedo ser ujier? Hermano, ¿cómo puedo ser maestra de la escuela dominical? ¿Cómo puedo participar en un grupo de casa o en los evangelismos? ¿O qué puedo hacer? No quiero perder mi propiedad de sal. ¿Quién me enseña a compartirle a otros? ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo le puedo hacer? Porque a los que les hablo nomás me rechazan. Que haya un deseo en tu corazón de no perder tu propiedad de sal. Y entonces te va a decir, hermano, ¿ya lees tu Biblia? No la leo. Ok, empieza a leer. Hermano, ¿oras por las mañanas? Pues a veces, bueno, vamos a ajustar la oración. Hermano, ¿asistes a los servicios? Pues unos sí y otros no. Ok, vamos a ajustarlo. Y entonces te va dando un discipulado para que tu propiedad de sal no se pierda y se potencialice. Necesitamos comprometernos en esa situación, creerle a Dios. Y tú te dirás a ti mismo y te justificas y dirás, pues es que yo ya no soy malo, por eso ya vengo a la iglesia. Y entonces sí le estoy respondiendo a Dios porque ya dejé de fumar. Mi hermano, el Señor nos llamó a hacer sal. No, o sea, dejar de fumar, claro que es correcto y necesario, pero no es suficiente. El Señor nos llamó a hacer sal. Para hacer sal, evidentemente tienes que dejar de fumar, pero eso no es nada. Aún no hemos avanzado en la dirección en la que el Señor nos está llamando. Ser sal es que recibas el calor y transmitas el calor. Que recibas el Espíritu Santo, que el Señor te hable, que te comprometas en santidad y que a otros les hables ese mensaje. ¿Necesitas dejar de fumar? Claro que necesitas dejar de hacerlo, pero no es suficiente. Si dices que ya vengo a la iglesia, pero el Señor te llamó a ser sal, no es suficiente. Pero es que ya oro y ya leo. Bueno, si no estás siendo sal, ¿de qué sirve que ores y que leas? Porque tendría que capitalizarse. Ya oro y ya leo, ya tengo algo que ofrecerle a la gente. Ya estoy caliente, ya recibí de parte de Dios su energía, su poder, su enseñanza, su misericordia. Eso le voy a dar a la gente. Una vez una persona en un evangelismo me decía, pero es que yo soy bueno.
Y me decía por qué era bueno, ¿no? Todas las cosas buenas que hacía. Y le dije, pero es que eso no es suficiente. No eres lo suficientemente bueno. En realidad no eres bueno, pero no lo entendía. Pero yo espero que en este lugar se pueda entender que no es suficiente comportarnos bien y bien así entre comillas. ¿En dónde está la suficiencia? En que le obedezcamos a Dios y le respondamos y seamos esa sal. No quedarnos callados. Y si eso te va a meter en una bronca, pues gloria a Dios. Bienaventurados. Es la palabra que utiliza el Señor si nos metemos en broncas por causa de su nombre, ¿a poco no? Y si nos pasara lo peor que fuera que nos maten, pues también bienaventurados, porque pues ya estamos en el cielo con el Señor. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. O sea que no tenemos nada que perder. Tenemos todo que ganar si le creemos y le respondemos al Señor. Y fíjate qué desgracia es lo contrario. No sirve sino para ser desechada y pisoteada. Es de ponerse a temblar, de entender la situación, de comprometernos con Dios. No conmigo, no con el pastor, no con nadie, sino con Dios. Hacerse. A una vez que has recibido de parte de Dios, eso lo transmites. Entonces tú dirás, mi hermano, pues es que yo nada más he recibido pues que Dios me ama. Pues eso transmite. No, pues yo nomás he entendido que pues que tengo que orar. Pues eso transmite. Imagínate que la gente entienda que Dios le ama. Imagínate que la gente entienda que se puede relacionar con Dios en un diálogo. Pues ya, con eso sería maravilloso. O sea, no creas que es mucho o es poco o es nada. Lo que Dios te ha dado es suficiente para que lo transmitas a otro. Dios te ha llamado a hacerse. Créelo. No soy yo quien te hace el llamado, es Dios. Dios te escogió y te ha dado lo necesario para que seas sal, conductor, no aislante, el canal por el cual Dios se revela a la gente. Esa es la propiedad de ser sal. Vamos a ponernos de pie. Y en lo que los hermanos tocan una alabanza, vamos a entender qué estamos haciendo con nuestras vidas. Saber que si hay gente incrédula a nuestro alrededor, somos responsables. Si hay gente que no conoce a Dios a nuestro alrededor, somos responsables. Y si hay gente que se está perdiendo, somos responsables. Dios nos ha llamado a ser sal. El calor lo pone Dios. Necesitamos estar expuestos a su palabra.